¿Han experimentado una pérdida gestacional o perinatal? ¿Perdiste un hijo? ¿Te sientes vacío, vacía, con necesidades de que alguien te escuche, de sentirte valorado, reconocido, que tus emociones sean validadas? Nadie te entiende. Quiero que hoy te quedes con nosotros porque hablaremos precisamente de eso, de la experiencia de perder un hijo, gestándolo o quizás con poco tiempo de vida. Hoy la doctora Vero Márquez nos va a explicar cómo se puede sanar, cómo quitar el miedo y la culpa y cómo volver a ser feliz. Porque a pesar de las pérdidas, se puede volver a ser feliz. Y ir a terapia es importante. Quédate con nosotros porque esto apenas comienza. Estamos contigo. Una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muy buenas noches, familia. Gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Una Vida Mejor. Hoy quiero agradecerle muchísimo a la doctora Vero Márquez que nos está acompañando el día de hoy con un tema sensible que a veces, pues muchas mujeres nos toca vivir en silencio. El duelo perinatal y el duelo gestacional. Gracias, doctora Vero, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder compartir un tema tan importante y de mucho interés, pero también tan callado para toda la sociedad, ¿no? Así es, y qué bueno que nos toca el día de hoy ser mujeres. Sí. Porque en muchas ocasiones también a lo mejor no somos expertas en el tema, pero nos toca ya sea vivirlo o experimentarlo con alguien que amamos y a veces no sabemos ni qué están sintiendo, ni qué están experimentando, ni cómo ayudar. Sí, cómo introducirnos para apoyarlas es la parte fundamental y que nos falta mucha sensibilidad para estos temas tratarlos, ¿no? Desde el punto de vista médico hasta social y cultural, ¿no? Lamentablemente sucede muchísimo cuando se pierde un hijo, cuando se pierde, pues a lo mejor lo estás todavía gestando o recién nacido. ¿Te ha tocado, por ejemplo, el sentir que es de igual manera o es diferente el duelo de una mamá a un papá? Bueno, aquí entramos un poquito en controversia. La cultura siempre se inclina más hacia la mamá porque es la que sufre los trastornos, es la que carga al bebé durante cierto tiempo, ¿no? Y el papá, pues, es el que contiene, es el que fortalece, es el que da el apoyo, no solamente económico, sino la fortaleza que necesita la pareja para continuar, ¿no? En mi experiencia, yo trabajo con la pareja, créeme que hay situaciones en donde el papá es el que más sufre que la mamá, porque es el que está más reprimido, es el que menos habla, es al que menos atención se le pone. Entonces, cuando llegan a la consulta con una servidora y empezamos a trabajarlos de manera individual, aunque estén en pareja, créeme que a veces es devastador la manera en la cómo ellos se encuentran en esos momentos. Y no solamente eso, sino que ya traen ellos situaciones desde su infancia, ¿no? En donde sus papás o sus abuelos les decían que no lloraran, que el llanto nada más lo hacen las mujeres, el que no expresen sus emociones porque no es correcto, no es de hombres. Entonces, si a eso le vamos aunando la carga que ellos traen y, bueno, llegan a presentar ese tipo de situaciones, pues imagínate, es un boom para ellos, ¿no? Entonces, el encontrar un espacio en donde ellos puedan no solamente soltar y liberar, sino expresar, porque para el hombre es muy difícil poder expresar lo que sienten, lo que les duele, ¿ok? Entonces, el encontrar un lugar en donde ellos puedan expresar realmente lo que están sintiendo en esos momentos y cómo se sienten ante su pareja y ante la sociedad y ante todos, ante ellos mismos, perdón, es increíble la manera en la que escuchas esas historias y dices, no lo creo, no lo creo, y pasa. Definitivamente. ¿A qué le podemos llamar una pérdida o un duelo perinatal y gestacional? Ok, bueno, eso es meramente científico, eso nada más es para nosotros los especialistas, el poder determinar en qué etapa del embarazo la mami se encontraba. Hablamos de un gestacional cuando es desde el comienzo de la fecundación hasta antes de que el bebé pese 500 gramos.
La perinatal es de 500 gramos hasta el nacimiento, ¿ok? Y la neonatal, que se da desde el nacimiento hasta los 40 días. Siempre yo hago esta especificación porque hay países en donde se toma en cuenta desde el nacimiento hasta el primer año de vida, ¿ok? Tomando duelo neonatal. Ok, eso me indica a mí en qué momento de la gestación o del embarazo mami estaba perdiendo a ese bebé. Pero para una mamá no hay edad, ¿ok? Para una mamá es una pérdida, perdió a su bebé, se siente triste, derrotada, deprimida y pues bueno, a veces no tienen ni ganas ni de continuar pues con la vida, con el trabajo, con su día a día, ¿no? Entonces, nosotros los especialistas le llamamos así para ubicarnos en qué situación o en qué momento se encontraba la madre. No para decir, usted tuvo una pérdida gestacional neonatal. Usted tuvo una pérdida perinatal. Pues no, es muy triste, ¿no? Y hasta puede ser ofensivo y agresivo para quien se encuentra en esos momentos, ¿no? Y pensamos que no sucede tanto que Mm. si a ti te sucede, tú piensas que es la única que le ha sucedido eso porque es tu dolor, es tu carga. Nadie va a lo mejor a poder entender lo que estás viviendo y solamente piensas, yo soy la única que estoy cargando con este dolor porque hasta piensas a veces que hasta tu esposo no te va a entender. Es algo normal o natural el sentir así como que un dolor tan grande y cómo se le hace, porque hay dos vertientes. Una, el que le quieras decir a la que lo está viviendo, a quien perdió a su bebé, a esa amiga que el día de hoy sufre, y la otra, a los familiares de quien estamos acompañando a una pareja que perdió un bebé. Son dos cosas diferentes, el apoyo que tú les puedes dar. Totalmente. Aquí se trabaja en conjunto. Primero que nada, en pareja. Siempre hago esa aclaración. Quienes perdieron un bebé fueron mamá y papá. Y si hay hermanitos, también. Es importante que los niños sepan lo que está pasando realmente y no andar tratando de esconderles la información o de suavizárselas, porque los niños son muy, muy inteligentes. Los niños son sensitivos. Los niños terminan diciéndote y explicándote a ti la situación en lugar de que tú estés tratando de hacerles ver, ¿no? Entonces, es una atención integral, ¿ok? Hablamos de papá, mamá, si hay hermanitos o hijos, los abuelos. Los abuelos tan importante porque ellos están atravesando un doble duelo, Mónica, en el sentido de que ven sufrir a la hija o al hijo y perdieron un nieto, ¿no? Y me ha tocado casos en donde las abuelas hasta perdieron hijos también y nadie lo sabía, porque desde entonces están cargando con ese duelo, que es un duelo silente o tabú, ¿no? Y ahí está, guardadito en la esquinita, cuando tienes ahí arrecholado las cosas, así está ese duelo en las abuelas, ¿no? Entonces, viene esto, se dispara y empiezan, le llamamos nosotros un dolor gatillo. ¿Qué quiere decir con esto? Empieza como un efecto dominó. Empezamos con las regresiones, esto me pasó a mí, y entonces en ese momento la abuela no es tanto que esté sufriendo por la hija, está viviendo su momento de hace 20, 30, 40 años. Que le pasó lo mismo. Que le pasó lo mismo, pero que nadie sabíamos, ¿ok? Entonces, tratar a ellos también es importante. Hay mucha renuencia a que sea una intervención integral. Cuando me ha sucedido así, procuro que hacer le llamamos mesitas redondas, ¿ok? Vienen todos los integrantes, mamá, papá, abuela, hijos, todo, y entre todos empieza cada quien a expresar su dolor. Y hay sentimientos tan bonitos, hay situaciones tan bellas que se habían guardado y que no se habían expuesto por temor a ser juzgados o porque la abuela se sentía una mala mamá. Hay abuelas que dicen que no servían ni para tener hijos. Entonces, todos esos conceptos pues antiguos, por no decir otro nombre, ¿verdad? Llegan a dañar a la persona en su autoestima, en su día a día. Que cuando se llegan a enfrentar a esta situación en donde una hija o un hijo pierde un hijo, valga la redundancia, pues empieza ahí el desequilibrio, ¿verdad? Y por querer ayudar,
pues terminamos lastimando más, Definitivo. que es lo que suele suceder constantemente, ¿verdad? Oye, en muchas ocasiones, yo sé que a lo mejor tú que nos estás viendo perdiste un bebé y es a lo mejor normal que sientas un dolor bien fuerte en tu corazón, que no se lo hayas dicho a nadie, pero es importante que se tome terapia, porque yo conozco a varias que pierden el bebé y no quieren ni siquiera ir con el psicólogo para poder sanar este duelo de perder un bebé que a lo mejor no nació, lo perdí gestándolo o nació con una enfermedad y duró pues poquito tiempo. Ujú. Es importante ir a terapia para sanar. Es muy importante, es necesario, es necesario. Lo que sí yo aconsejo mucho, Mónica, es que hay tiempos, hasta para ir a tomar una terapia o una sesión, hay tiempo. Uno lo tiene que sentir. Tú sientes la necesidad. Las mujeres, más bien el ser humano es muy sabio, se conoce. Hay situaciones en donde dices, no, no, ya no voy a hacer dieta, me vale, no bajo de peso, eso. Y hay otras ocasiones en donde estás obsesionada con la dieta y con el ejercicio, y estás ya casi que te inyectan los sueros en la vena porque ya no tienes ni fuerza, ¿no? Y llega un momento en donde dices tú, ¿sabes qué? Voy a hacer, no dieta, voy a modificar mi plan alimenticio, voy a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque quiero sentirme bien. Ya empieza ahí una diferencia, ¿no? O sea, de cuando te obsesionabas, que estabas chava, a cuando ya llega un estado de madurez. Entonces, lo mismo pasa con el duelo. A veces las mamis se encierran en su mismo mundo, ¿verdad? No quieren ver a nadie, no quieren platicar, no quieren salir. Y si tú les obligas a que vengan a una sesión, pues no van a querer. O van a venir con tal de que mi mamá ya no me diga nada, o con tal de que mi amiga ya no me esté fregando y voy, ¿no? Pero es necesario que asistan cuando ellas ya se sientan hasta preparadas para afrontarlo. Es muy diferente vivirlo a afrontarlo. Vivirlo es lo que me pasa en el día a día, lo que yo siento, lo que yo vivo. Y afrontarlo es cuando yo ya me doy cuenta de qué estoy viviendo, ¿ok? Perdí un hijo a tal edad, por tal motivo, era muy deseado, era el primero, era el segundo, el tercero, era una niña, em, tenía yo esta ilusión de ponerle este nombre. Entonces empiezas ahora sí a validar esa emoción, a ponerle nombre y apellido, como yo siempre les digo, y abrazar ese duelo, ese dolor, para empezar a caminar el día a día. Ay, yo creo que eso es lo que hace que nuestras amigas hoy nos estén viendo. ¿Cómo le hago para poder salir adelante? ¿Cómo le hago para quitarme esta tristeza, esta depresión, este dolor, este miedo? Porque hay que también ver, o sea, cada caso es distinto y a mí me han escrito varias mujeres y les voy a plantear aquí varios casos de las personas que me han escrito y el por qué estamos hablando de este tema. Desde la mujer que no podía embarazarse, intentó con algunos tratamientos de fertilidad y oye, pues ya me pegó, padrísimo. Y el miedo, el mito que tenemos del miedo de no podemos decir que estás embarazada hasta que cumplas 3 meses 3 porque meses, todo sí. puede suceder. Ey. Y empiezas con esa zozobra de ya quiero cumplir 3 meses, ya quiero cumplir 3 meses. Y hay algunas que gracias a Dios cumples 3 meses y no pasa nada. Pero hay otras, como la que te digo, que haz de cuenta, algo sucede que llegas a los 3 meses Ujú. y te dicen que estás embarazada, pero no puedes decir nada y pierdes al bebé. Ujú. Caso número 1. Ok. Bueno, eso de que pasa que tienes que decir lo que no, pues también me ha tocado trabajar al lado del gine con el que yo estoy laborando, que llegan a término y también no llegó el bebé, ¿verdad? O murió en útero y ya no pudo salir adelante y las causas, pues no se sabe. Una consulta anterior o una semana antes vino esa mami y estaba todo perfecto. A la siguiente cita, que fue a la semana, ya no hay latido cardíaco. Entonces, yo creo que más que nada es saber que yo me encuentro bien, estoy siguiendo mi control prenatal, estoy siguiendo las indicaciones, em, pero lidiar con la culpa es sumamente tormentoso, ¿ok? Porque inconscientemente nos culpamos de lo que nos pasa.
digo, hasta cuando ya nuestros hijos están grandes, ay, es que si le hubiera dicho que se llevara la chamarra, le hubiera insistido un poquito más, no le hubiera dado gripa, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa aquí. El decir o no decirlo hasta después del tercer mes, y que me perdone el gine, ¿verdad? Pero yo tengo un poquito de mis, no dudas, pero sí, mi manera de ser es muy diferente en eso, de poderlo decir, si todo se está llevando a cabo de una manera bien, ¿ok? No sé si me logré Sí, sí, hacer sí, sí. O entender. sea, tú podrías decir, oye, pues estoy embarazada. Creo que es una Es alegría que yo no le increíble. veo nada de malo. De hecho, hay las abuelas que dicen, es que no me dice nada mi hija hasta que pase el tercer mes y eso y lo otro. Pues bueno, me tocó el caso de ir y verlo así y mi hija cuando estaba más pequeña, ella sí me dijo, oye mamá, ¿y qué pasaría si antes de los 3 meses yo me llegara a embarazar y pierdo a mi bebé y tú ya lo sabes? Pues te acompaña en tu dolor también. O sea, te acompañaría en tu alegría. De igual manera, tu madre te acompañaría en tu dolor, en tu pena. Entonces, es ahí en donde yo digo, hay situaciones, hay personas en donde es válido decirlo, porque es un motivo de mucha felicidad. Digo, tú eres mamá, ¿no? No, claro, no Entonces, aguantas, no aguantas, te ya lo pica, quieres hasta gritar, te pican las manos lo y la quieres voz. publicar en el Exactamente, periódico. exactamente. Entonces, es ahí la pequeña gran diferencia que se hace en esto, ¿no? Ay, no, hombre, y ahí hay tantas cosas porque tú dices, oye, bueno, está nuestras amigas que perdieron a su bebé al poco tiempo de gestación, pero también está quien tuvo, como tú dices, que llegó a término, que le llevó a poder encontrar su nombre, encontrarle ropa, el ya tener casi sus padrinos de bautizo, y tú dices, oye, fui a tener a mi bebé y me regresé sin nada. Entonces, es el vivir el duelo de no tener a tu bebé, el ya haber hecho todo, alistar el cuarto, y es, ¿cómo le hago? O sea, la familia, ¿qué hace? Le quito todo del cuarto, deja que ella lo quite, le escondo la ropa, o sea, cometemos ciertos errores en vivir este duelo gestacional. Demasiado. Yo creo que la mayoría, el 99% es un error lo que hacemos, ¿Cuáles son los errores? queriendo ayudar a la gente, ¿no? Número uno, me toca trabajar con mamis, acompañarlas en donde primero no las dejan lugares como hospitales, no las dejan despedirse. Número dos, no les permiten fotos tampoco. O sea, es que, y así lo han dicho, es que tu bebé está muerto, ¿qué foto le quieres tomar? Ay, no. Es que no lo veas así, o sea, es un recuerdo. Es un recuerdo, porque de todas maneras, aunque eh, me han enseñado mamis que me enseñan las fotos de sus bebés y me dicen, doctora, es que me dicen que mi bebé, mire, está morado y los labios que están morados y todo, pero para mí está hermoso. Claro, está hermoso, porque es tu bebé, tu hijo, ¿verdad? La gente lo podrá ver de N número de colores, pero yo lo veo hermoso. Entonces, no dejarlos despedirse a veces, no permitirles las fotos. A veces les dicen a las enfermeras de ahí, oye, de perdida me puedes dar las huellitas del bebé y todo. ¿Para qué? ¿No se va a sentir más mal, mami? Entonces, eso también, ¿no? Ahora, las mamás le dicen al marido, al esposo, ¿no? En ese momento, ay, mijito, ya va a salir Verónica del hospital. Vete a tu casa y quita la cuna y quita la ropita y no dejes nada ahí para que no, cuando regrese Verónica, que no vea nada de eso. O sí, pero él también lo está viviendo. Aparte, ¿verdad? Aparte. Y esa es una decisión que se debe tomar en pareja, insisto, es en pareja, porque en pareja compraron todo. Entonces, lógico es que en pareja decidan decir cuándo no, ¿verdad? Otra cosa también, cremaron al bebé. Bueno, ok, no te lleves las cenizas o no las pongas en tu cuarto. Ya pasó una semana, 2, 15 días, un mes. Hay que llevarlas al camposanto porque ahí es donde descansan. Si no, estás cometiendo un pecado con esa criatura, que no la dejas llegar al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de ayudar, terminamos lastimando más, terminamos dañando más. Por consecuencia, retrasamos más el periodo de sanación de un duelo. Por consecuencia, orillamos a nuestras mamás a, ahora sí, llegar a una
depresión propiamente dicha, con actitudes psicológicas que llevan a casos de ansiedad, depresión, trastornos, hay mujeres que llegan a tener hasta delirios de persecución, empiezan con los embarazos psicológicos otra vez, y todo por no permitirles desarrollar o permitirles vivir su dolor. Tenemos tanto miedo a sufrir, pero tanto miedo a sufrir que lo vemos como algo malo, una maldición o un karma, o es que no, mijita, es que como te casaste antes, o sea, vino este bebé antes de casarte, pues ándale, Dios te castigó. O sea, Dios no castiga, yo insisto, soy una mujer de fe y Dios no castiga. O sea, Pero qué imprudentes, esas señoras, la verdad, es qué que y imprudentes. todavía se ve. No, yo sé que Todavía se ve, todavía ¿ok? se ve, yo Y sé. todavía lo vivo y todavía lo estoy pasando con mis pacientes. Recientemente tuvimos un taller, el cual me hiciste el favor de invitarnos y, bueno, tuvimos muy buena respuesta y estoy viendo a mamis que están llevando su duelo y aún así llegan y me dicen que la mamá les dice que es un pecado lo que ellas hacen o lo que hicieron, es un karma, etcétera, y un número de historias que te quedas impactada de escuchar y que dices, no es posible que ahora con todo, hasta la inteligencia artificial, tengamos esa mentalidad, ¿no? Pero qué triste que una mamá, sabiendo de Sí. antemano el sufrimiento que está viviendo su hija, le haga ese tipo de declaraciones. Honestamente, sí. Tengo el caso de una mamá que me impactó mucho porque le vino diciendo la consuegra que no le había rezado suficientemente a la Virgen María y por eso su bebé no se logró. Porque ella necesitó rezar con más fe y más tiempo a la Virgen María para que su bebé lograra vivir. Entonces, hay situaciones que créeme que yo me quedo así como que hasta no sé qué responder en ese momento, porque va más allá de lo que estoy viviendo, de lo que sé, de lo que vivo, de lo que aprendo, ¿no? Entonces, dejemos de culparlas, dejemos de señalarlas, las que sufren las pérdidas gestacionales por aborto, decisión propia, ¿ok? Hay mujeres que deciden romper y quitarle la vida a ese bebé, sus razones tienen, ¿verdad? Pero ellas también sufren en silencio. Y el día de mañana, a veces ellas quieren volverse a embarazar y batallan para embarazarse, y es cuando les hacen la mención de que, ándale, Diosito te castigó porque quitaste la vida de tu primer bebé. Y viven señaladas y viven juzgadas. Viven como si fueran delincuentes, ¿no? Entonces, el romper con todo eso, Mónica, es simplemente agarrarlas de la mano, decirles, aquí estoy, no te voy a soltar, vamos a caminar el tiempo que sea necesario, porque también me toca luchar con el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que me dicen, doctora, es que vamos a cumplir un año, yo todavía me siento así, y me dice mi mamá que cómo es posible que yo todavía venga con usted, y me dice mi suegra o sea, que ya quedé loca, que porque usted nomás va a estar conmigo ya lo que resta de la vida, y eso, o sea, no. No es así. Yo quisiera que dejáramos de juzgarlas, de cuestionarlas, simplemente, ¿cómo te fue? A veces hasta ocultan que van a terapia por temor, insisto, a que las estén criticando, a que las estén juzgando. Hay veces que el marido ya ni les dice, yo no te voy a pagar la consulta, ¿eh? Yo no te voy a pagar la terapia, ya tienes mucho, no es posible. Entonces, me toca lidiar con todo eso. Y sí, hacer una aclaración muy grande. Cuando estás atravesando por una pérdida gestacional, no estás en un periodo de depresión, estás en un periodo de tristeza. Te sumes en la tristeza, en la melancolía, en el dolor. Son sueños frustrados. Es una quinceañera que ya no va a llegar. Es un niño que ya no lo vas a poder llevar a jugar fútbol.
es sueños rotos que ya no se cristalizaron, una ropita que ya no lograste ponerle a ese bebé en ese momento. Entonces, cargar con todo eso, más aparte el estigma social de lo más triste de la familia, ¿verdad? Porque dijeras tú, es mi amigo, es mi vecino, bueno, pues evito verlo y ya, ¿no? Me aíslo un rato y ya, ¿no? Pero cuando estamos hablando de los hermanos, de los suegros, de los mismos papás, uy, ya cala, ¿no? Entonces, yo sí quisiera que entendiéramos que ellas no están en un periodo de depresión, están en una tristeza profunda, pero es una de las tristezas más fuertes que experimenta el ser humano, Mónica. Les decía yo a mis mamis que la muerte gestacional o el duelo por la pérdida de un hijo es de los duelos el número 1 en dolor, seguido de las muertes por suicidio, ¿ok? Las personas que deciden suicidarse y que la familia carga con eso, pues es la segunda más fuerte situación dolorosa de, del ser humano, ¿no? Pero la muerte gestacional, o sea, no hay nada que lo pueda rebasar. No, y tú ahorita nos acabas de decir muchas cosas bien importantes a tomar en cuenta en que tenemos que dar tiempo a la persona para que salga adelante porque los tiempos, cada quien, ella los va a elegir y cada mujer es distinta. Pero también hay que mencionar que hay veces que hay matrimonios cuando les toca vivir como matrimonio una pérdida gestacional o una pérdida, aun cuando el bebé nació y duró poquito tiempo, las parejas pueden elegir dos caminos y me encantará que tú nos digas el que esta pérdida los fortalezca o que esta pérdida haga que se separe, Que se vaya. a mí me ha tocado ver, por ejemplo, de que batallaban para tener, que batallaban para beber, para tener y perdían, no perdían solo uno, perdieron como dos o tres y se separaron, doctora Vero, en vez, digo, no podemos juzgar, No, ¿verdad? no, no. Cada quien, pero se divorciaron. Ahí hablamos, insisto, nuevamente, de un acompañamiento en pareja, Sí. ¿ok? Es muy importante porque a veces el hombre es el que dice, no, pues que vaya Mónica, ella es la que necesita, yo no. Pero es que no es que él no quiera ir, ¿ok? Es que él no se permite. ¿Por qué? Porque la sociedad te está diciendo, espérame, eso es de mujeres, ¿no? Entonces, em, la mayoría de los matrimonios o de los papás que deciden separarse es porque no asisten juntos a sesión. La mayoría. Hay excepciones a la regla, como todo, ¿no? Pero si llevan un acompañamiento, ambos, las estadísticas nos dicen que un 75% de estas parejas logran salir adelante y continúan con su vida matrimonial. En ocasiones vuelven a tener familia, si está todo bien, si no, deciden adoptar. Y hay una pareja que a mí me tocó acompañar en donde ellos ya no pudieron volver a tener porque las pérdidas que habían tenido eran por fertilizaciones in vitro. También muy caras, se desgastaban no solamente emocional, sino económicamente, ¿verdad? Empeñaban hasta lo que no. Y la mujer también Sí, físicamente, ¿verdad? son súper dolorosísimas, ¿no? Pero es impactante todo lo que llegamos a pues, Hacer por hacer querer con tener un tal de hijo. tener un hijo, Claro. ¿verdad? Entonces, este tipo de situación, los estaba desgastando mucho, mucho, mucho. Y me decían: "Doctora, ya no sabemos qué hacer". O sea, pero yo amo mucho a mi chaparrita, me decía, y yo amo mucho a mi esposo, pero tenemos tanto amor. Bueno, okey, pues entonces los invité a que fueran a las casas hogares, a que vieran a niños, a que ayudaran con los niños. A lo mejor no hacerse cargo de uno de ellos, porque ellos ya estaban un poquito grandes para poder adoptar. Entonces, se daban a la tarea de que ayudaban a niños de diferente edad, por decir, hoy iban y ayudaban a un niño, iba a entrar a tercero de primaria, iban y le surtían los útiles escolares, iban y le surtían los uniformes, se daban a la tarea de irlo a ver 2, 3 meses y así. Entonces, iban regando, iban sembrando
ese amor que ellos tenían. Y pues bueno, hace un par de meses me mandaron un mensaje que estaban, no me acuerdo en qué parte de la República Mexicana, y se fueron a una comunidad también a seguir ayudando, ¿no? Entonces, se fueron fortaleciendo como pareja, cumplieron las expectativas y ese amor que es tan bonito que ellos tienen, pues lo siguen dando, brindando, ¿verdad? Entonces, ellos decían que eran papás de corazón de muchos, que Dios los había fortalecido y bendecido para ser papás de muchos niños, ¿no? Ay, qué Entonces, bonito. es buscarles un sentido a la vida, ¿no? Para que ellos sigan y continuaron como pareja, ¿no? No, y Entonces, definitivamente tú nos has dicho, o sea, hay que buscarle un sentido a la vida y es un proceso la sanación, pero sí existe la sanación. Yo tengo también mujeres que nos dicen, oye, es que sabes qué, yo perdí un bebé o yo perdí 2 bebés y me da miedo volver a embarazarme, ujú. me da miedo volver a pasar por eso y pasan años hasta que se vuelvan a embarazar o hay algunas que no se esperan y luego tienen, pero viven con esa zozobra y no disfrutan su embarazo por el miedo a tener otra vez otra pérdida. Entonces creo que hay que sanar desde eso, las creencias, porque no todos los embarazos van a ser iguales y no siempre nos va a pasar lo mismo. ¿Te parece, doctora Vero, si hacemos una pequeña pausa? Adelante, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y nosotros estaremos de regreso, por supuesto, hoy platicando del duelo gestacional y perinatal aquí en Una Vida Mejor. No le vayan a cambiar. Ya estamos de regreso en Una Vida Mejor y queremos que tú, que has experimentado, ya seas mamá o seas papá, una pérdida gestacional, una pérdida de un hijo, bebecito, no tengas miedo y comiences a sanar. ¿Qué pasa con esas parejas que tienen miedo, doctora Vero? En esta segunda parte quiero dedicarlo a cómo sanamos, a cómo me quito este dolor y esa tristeza que ojalá no se pueda convertir en depresión. Pero esas parejas que, uno, tienen miedo a volver a embarazarse, tienen miedo que les vuelva a ocurrir lo mismo, ¿qué pueden hacer? Ok, para eso, insisto, la pareja asistir a sesión, ahí les aclaramos un poquito y les brindamos las herramientas. Si hay una causa que hizo que ese bebé no llegara a término o a un buen fin, eh, les hacemos entender que no fue culpa de ellos, o si hay una causa que lo explique y que les dé fundamentos científicos para así decir, no, mira, era algo que iba a estar en contra de la vida y pues etcétera, etcétera. De igual manera, les hacemos entender que no fue culpa de ellos, número uno. Número dos, es donde te digo que para una servidora es muy importante saber la edad gestacional de ese bebé. Si es un bebé que fallece antes de ciertas semanas en el periodo gestacional, hablando menos de 500 gramos, las invito a que se sensibilicen ellas y me digan si qué era lo que ellas sentían que era, un bebé, un niño, una niña, ¿ok? Porque muchas no tuvieron ni siquiera esa emoción de saber el sexo de su bebé. Les invito a hacer ese tipo de ejercicio, ya que una vez detectamos el sexo del bebé, le ponemos un nombre. Y durante todas las sesiones en las que una servidora las está acompañando, nos dirigimos a ese bebé por el nombre, ¿ok? Lo hacemos presente. Y ese bebé siempre nos va a acompañar. Entonces, eso empieza a ellas darle mucha seguridad, aunque no lo creas. Em, Hacemos partícipe al papá de qué le hubiera gustado, qué hubiera sentido, cómo la imaginaba o cómo lo imaginaba. Em, Número 3, los invito a que hagamos una carta de agradecimiento, ¿ok? En donde les digo que sí los vamos a extrañar mucho y que sí nos va a hacer mucha falta físicamente, pero que su amor y su esencia permanecen en nosotros, ¿no? Em, los invito a agradecerles y que los hayan elegido como papás. Ahí ya empiezo a diferenciar a papá y a mamá y ¿qué le agradeces tú a Mateo?
como papá? ¿Qué le agradeces tú a Mateo como mamá? Si no pudieron despedirse, hacemos también una despedida simbólica en ese momento o en el momento adecuado, conforme pasan las sesiones, ¿verdad? Yo sí los invito a que se queden con algo de ese bebé, que permanezca con ellos algo físico, que lo va a hacer más presente aún en la vida de ellos. A mí no me interesa mucho el que la sociedad, incluso los abuelos, con mucho respeto lo digo, no me interesa mucho si ellos lo hacen presente o no, pero que mamá y papá prevalezca en ellos esa presencia, eso sí es mi prioridad. ¿Por qué? Porque eso va a depender que tengan un embarazo posterior, si la vida o Dios se los concede, dentro de lo más sano y normal posible, porque el miedo siempre va a existir. Ese no lo vamos a poder quitar. De hecho, nosotras que no pasamos por ahí, creo, también tuvimos miedo. Sí. Más tú, que era un Sí. gemelar, ¿no? Sí. Entonces, con muchas ideas y que te decían una cosa y otra, ¿no? Y luego la mamá que habla, no sabe, mijita, porque está la luna llena o Sí. está esto. No, que te dicen, ya tienes tantas semanas, si vas para el 2 y vas Ajá. para el 3 y tú Sí. dices, ay, híjole. O sea, sí. Entonces, el hacerlos presente en el día a día les va a ayudar mucho a ellos a sentir algo palpable, porque la tristeza se genera más y se acentúa más, Mónica, cuando no tenemos algo de qué valernos, algo de qué agarrarnos. Su siguiente embarazo o lo que ellos decidan hacer, con miedo, sí, pero va a ser un miedo justificado y que ellos mismos van a aprender a decir, ok, tengo miedo por esto y por esto y por esto, pero va a pasar esto y esto y esto y esto. Ellos mismos aprenden a preguntarse y a responderse. Entonces, esos son los grandes beneficios de un acompañamiento, insisto, por un especialista, ¿ok? Porque a veces me ha tocado casos que vienen conmigo y me dicen, pues es que yo ya he ido a 5 o 6 psicólogos, doctora. Así como diciéndome, usted es mi último recurso ya, ¿verdad? Le digo, ok, ¿psicólogo o tanatólogo? No psicólogo. O tanatólogo, perinatal. Y ya se quedan así, ¿verdad? Entonces, hasta en mi rama hay que ser específicos también, ¿ok? Por decir, yo no veo niños. Los niños tienen otra atención más especial, más focalizada, ¿ok? Entonces, no cualquiera puede manejar ciertas áreas bien, ¿ok? Porque aquí el fin no es para mí de que me voy a embolsar más dinero, no. Para mí el objetivo es que esa pareja, no mamá, esa pareja esté bien. Entonces, sí hay maneras de salir adelante, sí las hay. Se oyen a veces hasta un poquito simples las herramientas, pero muy efectivas. ¿Por qué? Porque se trabajan conforme se va resolviendo ese dolor, esa sensación de vacío. Entonces, todo eso nos ayuda. Todo eso es necesario para poder sanar. Y sí funciona. Oye, yo creo que una de las herramientas también importantes es el aprender a comunicarnos, porque muchas veces la mujer no quiere hablar porque es que ya pasaron 6 meses, es que ya pasó un año y yo todavía traigo esa zozobra y no le quiero decir nada a mi esposo porque me va a echar, porque todavía estoy triste, y no quiero decirle nada a mi mamá porque me van a decir cosas, o sea, te sientes como que no quieres hablarlo. Entonces, creo yo que un paso para sanar también, aparte de ir a terapia, es hablarlo. Si me sigue doliendo, no importa, me vale lo que piensen de mí, porque es importante hablarlo. Es una huella que siempre va a estar ahí y va a formar parte de tu historia, o sea, no la puedes negar. Dicen, doctora Vero, a menos de que tú me digas lo contrario, que cuando una mamá pierde un bebé, yo hablo de las mujeres porque soy mujer, ¿verdad? Dicen, oye, ¿cuántos hijos tienes? Y a lo mejor perdiste 2 y tienes 2 vivos. Tengo 4. O sea, que esos bebés que tú perdiste, como quiera los tienes que tomar en cuenta. ¿Es cierto, cierto? Claro, definitivamente es lo que te digo que es la validación, que es hacerlos presentes, ¿ok? Como decía yo con mi taller, ¿no? A todas esas parejitas, ustedes son mamis, pero les tocó maternar con el cielo, ¿ok? Habemos mamás
que nos toca maternar con el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Con adopciones. No naciste de mí, pero naciste de mi corazón, ¿no? ¿Cuántas veces no eres tía Sí, de muchos. niños de muchos, verdad? Y no son consanguíneos, pero son de corazón. Y eso es lo que hace realmente, es lo que hace que valga la pena el haber tenido un hijo, aunque no haya tenido el destino que yo hubiera querido. Pero yo les digo a mis papás, ¿lo volverías a pasar? ¿Realmente valió la pena todo lo que viviste? ¿Lo volverías a pasar? Y con lágrimas en los ojos me dice, 1,000,000 veces más, doctora. Entonces digo, igual vale la pena intentarlo, sanarlo, caminarlo. Entonces, dejémonos de tabús, dejémonos de estar recriminando, de estar reprochando. El tiempo promedio para sanar, por estadística o científicamente, como quieras decirlo, en un duelo gestacional, estamos hablando de 18 a 24 meses, o sea, de 1 año y medio a 2 años. Y sanar me refiero a que mamá y papá empiezan a encontrarle un sentido a la vida, ¿ok? Más no que lo vayan a olvidar, porque es el error más grande que tenemos, ¿verdad? De que, pero ¿cómo me dices que ya lo sanó si, o sea, sigue llorando y lo recuerda y lo trae? Pues claro, pues es su hijo, Ujú. ¿cómo no? Otra cosa también muy importante, me tocó asistir a una pareja, él venía de el militar, el colegio militar, y bueno, estaban muy desesperados, el bebé ya estaba en terapia intensiva, estaban esperando el desenlace y me habla una de las pediatras para dar el acompañamiento. Y yo veía a la mami muy desesperada, muy inquieta, el papá impactantemente serio, no mostraba ningún rictus. Em, entonces, donde yo le digo a ella, ¿ya hiciste esto, esto? No, que sí, no, que sí, no, que sí, pero a mí más me angustia porque mi bebé no termina de irse, así me decía ella. Le digo, ¿eres católica? Sí. ¿Me dejarías que viniera un padre a bendecirlo? Sí, doctora, me dijo, pero así hasta se le iluminó la carita. Pues ya me moví, a una conocida que está ahí también, le pedí el apoyo, nos movimos, el sacerdote vino en menos de 1 hora o 1 hora más o menos. Hablé con las personas ahí que si me dejaban que ellos estuvieran en ese momento nada más, porque, insisto, desafortunadamente no tenemos lugares especiales aquí en los hospitales para este tipo de acompañamiento y despedida. Entonces, me permitieron que sí estuvieran ahí. Yo me quedé atrasito. El padre dijo algo tan bonito, dio unas palabras muy bonitas, le pusimos un nombre, lo bautizaron, los dejó un momento con ellos y a la media hora el bebé se fue. Muy tranquilo, em, de hecho, sus signos vitales estaban así como que apagándose muy despacito, pero no se veía que el chaparrito estuviera sufriendo, ¿no? Y eso le dejó muy marcado a la mami, pero lo que más me impactó, Mónica, es que el Señor me dejó una nota de agradecimiento en donde me decía que había hecho lo que nadie había hecho. El estar ahí con ellos, el haberme preocupado y lo más importante, ayudarles a que su hijo se fuera en paz. Sin tanto, medicamento y sin tanto tubo y sin tanto equipo médico, ¿no? Le digo, bueno, eso se tiene que hacer, le dije, por protocolo, porque es un bebé que se trasladó aquí, ¿no? Entonces, eso sí o sí se tiene que hacer, ahí no hay vuelta de hoja. Pero el hecho de que decía él que nadie se preocupaba porque el bebé se fuera tranquilo y que el haber elegido despedirlo mediante, un sacerdote o la religión, por así decirlo, que no se habían tomado en cuenta esos datos. Entonces,
no es que no quieran hacerlo, están tan metidos en el trabajo y en sacar adelante y pues desafortunadamente no era el único bebé ahí, ¿no? En terapia intensiva había otros más ahí que había que sacar también, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles tan insignificantes que pudieran ser para los demás, dicen mucho para los papás en ese momento, ¿ok? Entonces tenemos que estar bien alertas. No, yo creo que hay mucho trabajo porque aquí, digo, estamos hablando del duelo que viven los papás cuando pierden un hijo, pero también quiero hablar del duelo que se vive a veces por lo que, aparte del dolor que estás experimentando porque tu hijo está enfermo en el hospital o perdiste tu hijo, la insensibilidad a veces tan grande de los médicos que no sé si su día a día se vuelven fríos, no sé, pero la verdad hay médicos que son sumamente imprudentes, que no tienen ese humanismo, que no les quieres tú desear lo mismo que te está tocando vivir a ti, pero ojalá que no existieran ese tipo de médicos. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer como un llamado a las autoridades, a quien tenga que, a ver, pero yo no voy con la idea de que yo estoy embarazada, mi esposo está esperando un hijo mío, se muere el bebé, no te pueden entregar el bebé porque pesa tanto. A ver, espérame, pese lo que pese, esté del tamaño que sea, es mi hijo. Aunque pese lo que pese, es mi hijo, sale de mí, ¿por qué te lo vas a quedar tú? No, no te lo puedo entregar porque lo vamos a dejar aquí, como pesó tanto, se va a quedar aquí y tienes que firmar porque va a ser para estudio o si se necesita algo de lo que sea del bebé, lo van a necesitar. Espérame, a ver, es mi hijo. ¿Dónde dice? O sea, no sé yo, quiero que me expliques dónde dice una ley que se tienen que quedar con lo que es mío. Son protocolos que siguen los hospitales Pero no malamente. está padre, Exacto. no está padre. Definitivamente no está padre. Definitivamente no está padre. Y ahí entramos en muchas Bueno, ahí controversias. explícame tú, ¿qué Entonces, hacemos? ¿qué hacemos? Bueno, estamos trabajando, pertenezco a una sociedad de madres en duelo de toda la República. Ya hay una ley que permite todo esto. Hay una que se pudo dar luz verde en Sonora, en Jalisco, Guadalajara específicamente, en Chihuahua, ¿ok? Y estamos recibiendo, son los estados que ahorita están así, ¿no? Que permiten desde tener un código mariposa, una habitación en donde puede mamá y papá despedirse y todo eso, ¿no? Aquí yo he tocado puertas y créeme que no. Pues necesitamos tocarlas. No me han fuerte. permitido, ¿verdad? Hay que hacerlo, te voy a decir por qué, porque también, oye, yo elijo, o sea, es mi hijo y le estás pagando al hospital, porque en muchas ocasiones no es gratis, le estás pagando, como para decir, oye, si le quiero tomar una foto, yo elijo, señora, si va a sufrir, bueno, pues ya sufriré yo, pero yo me quiero quedar con un recuerdo de mi niño que ya no lo voy a volver a ver. Exactamente, exactamente. Y a veces, pues no se los permiten, ¿verdad? Por protocolos del mismo hospital. Ahí tendrías que irte, pues, más arriba, ¿no? Pero nos da mucho gusto que en días pasados, hoy que es miércoles, el lunes, nos llegó un comunicado en donde Brasil ya es una ley general, sea hospital privado o público, y todo el país de Brasil tienen por ley el asistir a las madres en duelo gestacional, con las muertes perinatales. Todos los hospitales van a tener la obligación de crear un cuarto especial para despedirse, la implementación del código mariposa, si es un hospital privado, pues en las puertas de la habitación poner ahí una mariposa morada, ¿ok? El color morado significa sanación y la mariposa, pues la trascendencia, ¿verdad? El cambio. Entonces, ya los hospitales van a tener las habitaciones, la mariposa morada, con el fin de saber cuando haya cambio de enfermeras o médicos, saben que en esa habitación hay una mujer o una familia que perdió un bebé. Entonces, ya ahí el cuidado y la atención es más específico con pincitas, ¿no? Entonces, aquí sí, aquí yo me he dado la tarea de ir a tocar 2 o 3 puertas de ciertos hospitales y no hay lugar. Lo ven como: "Uy, doctora, si supiera todas las muertes gestacionales que hay aquí en el hospital". Pues claro, por eso te lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque sé. Pero no lo crean necesario, Mónica.
no lo creen necesario. No, pues hay que hacer algo porque necesitamos, y ojalá que nos estén viendo directores de hospitales, asociaciones que son las encargadas, porque muchos hospitales no es un solo dueño, son varios. Necesitamos hospitales más humanos. Y lo digo enojada porque hay muchas familias que se han quedado con esas zozobras. No necesitamos a alguien que venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Le debe de nacer al hospital el generar una diferencia. Si se han venido maneras de trabajar de hospitales e instituciones médicas, oye, vamos a hacer algo completamente diferente. Podemos hacer la punta de lanza para que así no nada más a las mamás se les dé curso cuando tienen a sus bebés de cómo amamantar y que la lactancia es importante, pues también a las mamás que no tienen bebé que lactar. Es igual de importante. Sí. Está bien bonito que enseñemos a nuestros hijos a darles pecho, pero también a las mamás que no alcanzaron, ¿no? Imagínate regresar a casa con tus pechos congestionados y te Sí. sometieron a una cesárea, pues el dolor de la herida quirúrgica, más tu sangrado, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es muy doloroso para las mamás y tenerlo que vivir y tener que secar sus pechos porque pues no hay un bebé al cual lo aproveche, ¿no? Ese primer calostro. Oye, Vero, pero ¿tú no crees imposible que México se pueda meter a esos países, como por ejemplo que tú dices, Brasil? Brasil, Argentina. Bueno, de hecho, mis certificaciones de tanatología perinatal Mm. son precisamente de Argentina. Es un país que es muy, muy a pro de apoyar a las madres en duelo al momento del parto, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos esa convicción y sí podemos. Somos un país muy unido, lo hemos visto. Pero no sé qué pasa en esta situación, ¿no? Así es. Fíjate que me están comentando que en muchas ocasiones hay hospitales que ven esto del cuarto mariposa y todo eso como algo religioso. Y sabes una cosa, yo considero pues que no es religioso. Creo que todo mundo tenemos la oportunidad de convertirnos en papás, que va más allá de la religiosidad. Es algo de la sangre. Sí, Es miembro de mí. O sea, olvídate tú de la religión, de que si se va al cielo y que la despedida, no. Es mi hijo. Yo me pongo en el lugar de esa mamá. Olvídate tú que la despedida, es mi hijo. Falleció. No me lo puedo llevar a mi casa. De aquí a lo mejor vamos a ir al velorio y demás. No me lo puedo llevar. Quiero tener un momento a solas con él. El hecho de que ni siquiera te puedas despedir, o hay veces, crudamente lo voy a decir, te lo quitan, Vero. sí, Te lo quitan. No puedes nada porque te lo ocultarlo quitan. más. Ujú, sí, y es algo que bueno que lo tocas el tema. Confunden mucho la tanatología con la religiosidad y no es. Yo en mi formación de tanatólogo llevé una materia que se llama espiritualidad y nada que ver con religiosidad, ¿ok? Es totalmente opuesto. Entonces, el hecho de que los tanatólogos nos tachen como que, ay, no, a mí un doctor que sí me dijo, ay, no, pero ya los voy a poner a todos a chillar. Así me dijo. Y yo, ay, pues qué lindo si logro que todo el mundo llore, porque es muy bonito. Es el único medicamento, es el único analgésico antibiótico potente que tiene mi alma para sanar, el llanto. Entonces, no es religiosidad, el código mariposa, el cuarto mariposa, no es religiosidad, es humanidad, nada más, empatía, esto. No Yo sabemos siempre- si el día de mañana vamos a estar No. en esa situación. No, pero te voy a decir Para una cosa, empezar. ojalá que todos los hospitales fueran humanos, que Ojalá. no nos vieran como una cuenta bancaria, que no nos vean como un paciente más, un enfermo más, y córrele porque no tengo camas y ya tengo lista de espera. Sí. Necesitamos más médicos, más hospitales humanos, sensibles, empáticos, Sí. dispuestos a generar una diferencia en la familia, porque no nada más es el enfermo, es la familia que está viviendo ahí. Entonces, hoy nos toca hablar del duelo gestacional para todas aquellas parejas que lo viven. Hay salida, hay sanación. Ya nos dijo ahorita la doctora Vero algo maravilloso. Se vale la pena llorar, vale la pena desahogarnos, llorar todo lo que tengamos que llorar, porque ese es, él dice, es la mejor medicina que puede existir para el alma. Definitivo. El hablarlo, el ir a terapia, el no tener miedo de volver a embarazarnos. ¿Qué más, doctora Vero? Pues, eso más que nada, en poderlo disfrutar, porque aunque se oye un poquito raro, yo siempre les digo: "Disfruten su duelo".
así como tú disfrutas tu embarazo. Disfruta estos momentos, porque son los de mayor conexión. Es cuando estás más expuesta vulnerablemente. Lo que pasa es que tenemos tanto miedo a mostrar las emociones y eso es lo que yo peleo, ¿no? En el sentido de que tienes que decir lo que estás viviendo, porque yo no puedo ser adivino y decir, muy probablemente ella está sufriendo porque perdió un bebé de tal edad, ¿no? Muy probablemente. Pero si tú no me lo dices, yo no lo puedo corroborar. Me tocó ver un podcast de una alta mujer aquí de muy alto nivel social y gubernamental, y que ella tuvo varias pérdidas y le decían que si iba a terapia y ella decía, no, 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 eso no sirve ahorita, yo necesito tener más hijos y más hijos y más hijos. Ya en un futuro yo ya veré si voy a terapia o no. Entonces, imagínate, si ella piensa así, pues, ¿cómo estamos, no? Claro, y existe también las mujeres. Yo tengo una amiga que perdió 4 hijos, o sea, 4 bebés, pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida, y dice: "Me duele igual que desde la primera vez". Entonces, hay mujeres, no es de que o sea, te quiera comparar, no, No. porque es lo mismo, el mismo dolor, si te pasa una vez o si te pasa 4 veces, y hay mujeres que les ha pasado 5 o 6. Ujú. Es el mismo dolor, y yo creo que el proceso de sanación también va a ser el mismo, el que nos acerquemos con un psicólogo, con un tanatólogo, como dice la doctora Vero, quien vamos con especialistas. No es porque estés loco, no es porque estés enfermo, Ujú, no es claro. porque te estés, volviendo loco, vuelvo a decirlo, sino porque traes una necesidad y quieres resolver esa necesidad. Definitivamente. Pues bueno, había una paciente que se me quedó muy marcado porque ella me decía: "Doctora, tener un hijo es agotador, pero perder un hijo es devastador". Entonces, el cargar con eso son palabras mayores. Y si no le das la atención necesaria y requerida, no vas a poder salir adelante como lo deberíamos de hacer sanamente, ¿ok? Claro. Y es muy importante, sí se puede ser feliz, sí se llega a ser feliz después de 1 o 4 o 5 pérdidas gestacionales. Es lo más importante, Así es. Y hay que ¿ok? aprender también, doctora Vero, a reconocer que jamás se va a olvidar la pérdida de un Mm, hijo. no. Nunca. Y más en la mujer. Siento yo que es como una huella que se te queda en tu ser, en tu alma, a lo mejor también en tu cuerpo, porque tu cuerpo cambia. En muchas ocasiones tú viviste los 9 meses o viviste 7 meses o los 3 que alcanzaste a vivir, lo que haya sido, tu cuerpo ya no es el mismo, se te queda una huella. Y más todavía, olvídense la huella física, la huella en el alma, la huella mental. Eso por nada del mundo, sobre todo yo me refiero a las mamás, los papás yo no sé, que me platiquen los papás, yo hablo de las señoras. Se te queda una huella que nunca la vas a poder olvidar, pero como tú dices, voy a aprender a vivir con ella. Tomaré esta experiencia, como tú dices, doctora Vero, también para preguntarme qué aprendí, qué mujer soy diferente después de esto que me tocó Ujú. experimentar, que me dolió hasta el alma, pero que hoy esa experiencia no me hace ser la misma mujer. No, definitivamente te hace ser una mejor mujer, ¿ok? Una mejor mujer, una mejor profesionista, una mejor mamá en el dado caso que ya haya chiquitos por ahí, ¿verdad? O que en un futuro Mm. la vida o Dios te los brinde, pero esto es trascender, trascender, dejar huella y continuar, porque mientras estamos aquí, pues tenemos que vivir, ¿no? Y para terminar, siempre les digo, es solo hoy. Ayer ya pasó, mañana no sabemos, pero es hoy, solo hoy, solo Ajá, por hoy. sí. Solo por hoy. Mm. Pues muchas gracias, doctora Vero. Algo que se nos esté escapando que le puedas decir a todas esas parejas, y yo sé que les hablo a las parejas, pero más yo me quiero concentrar en mis amigas, en mis mujeres que están viviendo hoy un dolor bien grande, que piensan que son las únicas. Les vuelvo a decir, no eres la única que le está pasando esto. O sea, hay muchas mujeres que están viviendo la misma experiencia que tú. Entonces, siéntete apoyada, siéntete amada, siéntete valorada, siéntete reconocida. Hoy validamos estas emociones que tú estás sintiendo y
te voy a poner las redes sociales de la doctora Vero para que si en dado caso tú necesites terapia, puedas acudir con ella. Ella es especialista en esto, no es cualquiera, no es especialista en este tipo de situaciones. Algo que se nos está escapando, doctora Vero. No, yo creo que es eso. Dijiste algo muy importante, el hablarlo, la comunicación activa, la comunicación efectiva, principalmente entre la pareja y de ahí ya hacia todo lo demás, ¿no? Y obviamente el ir con el especialista pues les va a ayudar y les va a abrir, no abrir los ojos de una manera diferente, pero sí de una manera en la cual ellos sigan disfrutándose también, ¿ok? Porque el miedo, la culpa son los dos pilares que están sosteniendo esa relación durante los primeros días, semanas y hasta meses después de esa pérdida, ¿no? ¿Se puede sanar ese miedo y esa culpa? Definitivamente, esa es la intención y el objetivo, y sí se puede sanar. Ay, Sí te sana. claro, y Sí se como sana. tú me dices, y con eso quiero cerrar, por supuesto que uno vuelve a ser feliz, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo te van a poder encontrar, doctora Vero? Bueno, ahí en la página de Mighty Medical, ahí me encuentran. Me va a dar mucho gusto atenderlos. Tengo 2 direcciones y bueno, ahí les pueden ¿Tienes dar redes sociales información. tuyas, personales? Personales no, estoy ahí en Mighty Medical colaborando y con mucho gusto pues puedo apoyar en lo que necesiten. Muchas gracias. Si Un necesitan placer. también a la doctora Vero, me pueden, oye, yo soy asistente de la doctora, me pueden escribir a mí con todo gusto, yo le paso los detalles en donde Gracias. puedan encontrar a la doctora Vero, a quien admiro mucho y reconozco, y sobre todo agradezco que el día de hoy sea un instrumento de paz para todas mis amigas y para todas las parejas que quizás estén viviendo esto. Mil gracias, Al doctora contrario, Vero. un placer. Muchas gracias. Amén. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho y ojalá que con este programa que hicimos con la doctora Vero podamos cambiar la mente, el corazón, el alma y la vida de al menos una persona, porque así estaremos cumpliendo nuestro propósito, que es que ustedes tengan una vida mejor. No tengan miedo y vayan a terapia. Mil gracias. Soy Mónica Cruz. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga y se haga presente en sus vidas.